La primera carta a los Corintios y el capítulo 13, todos os acordáis del argumento y es el centro de la carta, con todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, con todas las situaciones que estaban pasando. De repente el Espíritu de Dios inspira a Pablo para en el centro de esa carta colocar lo que es la excelencia de el carácter de Dios, porque la Biblia nos expresa varias veces quién es Dios, nos expresa varias situaciones en cuanto a su carácter, pero lo que dice en más ocasiones que en ninguna otra, y lo que explica en muchas otras ocasiones, es que Dios es amor, y habla también de lo que significa la gracia de Dios. Y todos recordáis esos versículos en el capítulo 13 y el versículo 4, cuando dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni arrogante, no se porta indecorosamente ni busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en las injusticias, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y muchas veces hemos leído ese texto, pero a veces las palabras no nos ayudan a comprender, cuando ya las conocemos, incluso casi de memoria, no nos ayudan a comprender exactamente lo que está diciéndonos la palabra del Señor. Entonces, esta mañana lo que vamos a hacer es no solamente en esas frases ver lo que es una pequeña paráfrasis, por así decir, de cada una de esas frases, para que podamos llegar a entenderlo, sino comprender lo que significa la manera de vivir. Es decir, ¿estamos hablando de algo que es solo teoría o estamos hablando de lo que realmente impacta en la vida de los demás? Porque es curioso que el Señor Jesús, Él mismo, nunca dijo que nos iban a conocer por nuestra doctrina, por las cosas que predicamos, aunque eso es muy importante, incluso por cómo vivimos, aunque nos habla de vivir en santidad, sino que Él siempre menciona a sus discípulos, y luego Pablo, y después Juan, y todos los que escribieron las cartas, os van a conocer, ¿por qué? Por el amor. Por cómo nos comportamos unos con otros, por cómo expresamos esa gracia de Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era un pueblo completamente diferente, porque era un pueblo que bendecía a los demás, y la propia bendición del Señor era la manera en la que Dios nos mira, como un padre mira a sus hijos y les sonríe. Y por eso dice que Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Es su manera de bendecirnos. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que vivir bendiciendo a las demás personas. Pero claro, cuando nosotros pensamos en bendecir, inmediatamente pensamos, pues, es decirle a alguien, pues Dios te bendice o Dios te bendiga. Incluso nos gusta, suena bien cuando alguien lo dice en un medio de comunicación. No es normal que alguien diga Dios te bendiga, y solamente mencionar el hecho de que Dios está ahí y que puede bendecirnos ya suena bien, pero pensamos que se queda en eso. ¿Qué es bendecir a los demás? Pues decirle Dios te bendiga y ya se acabó. Y no nos damos cuenta de que la Biblia nos enseña que el amor está íntimamente ligado a la bendición, y que cada una de esas frases que menciona 1 Corintios 13 y cada una de esas maneras de vivir el amor, no de hablar de él, sino de vivirlo. Porque acordaos lo que el Señor Jesús dijo: no tanto que nos iban a conocer por las cosas que decimos, sino por cómo vivimos. Pues nos ayuda a vivir de una manera completamente diferente y a impactar a las personas que nos rodean. Y además nos parecemos más a nuestro Padre, porque Dios es amor. Y si os acordáis, incluso Pablo, cuando escribe a los romanos, a la carta a los romanos, y el capítulo 12, hacia el final del capítulo, dice: vosotros sois llamados para bendecir, bendecid y no maldigáis. ¿Qué quiere decir entonces bendecir? Y Pedro, que todos conocéis su carácter, era una persona incluso a veces ruda, porque siempre decía lo que creía, siempre decía lo que pensaba, y muchas veces no pensaba en lo que decía, pero reaccionaba. Él mismo se tuvo que dar cuenta a lo largo de todos los años con el Señor Jesús, y después incluso en su relación con los demás apóstoles, que la clave era la bendición. Y entonces nos dice que somos diseñados para heredar bendición, es decir, para nosotros ser bendecidos y nosotros bendecir a los demás.
Y hay un salmo absolutamente impresionante que nos habla de lo que es ese proceso de bendición. Dice que Dios nos bendice a nosotros, nosotros bendecimos a los demás nos bendicen a nosotros y entonces nosotros bendecimos a Dios otra vez cuando le adoramos. Y es como si fuera una gran rueda imaginaria, estoy diciendo una barbaridad, pero sé que me entendéis, que no se detiene nunca. La bendición es un proceso en el cual vivimos. Y como la palabra de Dios es mucho más importante y más clara, sin ninguna duda, de lo que pueda deciros yo, solamente vamos un momento a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 4, muy poco después de que él dice que somos llamados para heredar bendición. Y fijaos lo que dice en el versículo 8, primera Pedro 4 y versículo 8. Y enseguida creo que todos vamos a llegar, y espero que el Espíritu nos ayude para ver a dónde quiero llegar con toda esta introducción. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Fijaos cada una de las palabras. Sobre todo, está terminando la carta y está diciendo, sed fervientes, es decir, apasionaos, entusiasmaos en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, y según cada uno ha recibido un don, es decir, cada uno de nosotros al menos tenemos un don, dice, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu futuro? ¿Cuál debería ser tu trabajo? ¿A qué quieres dedicar tu vida? Pues aquí tienes algo realmente impresionante. Yo soy un administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Os gusta? No existe nada mejor que eso. Porque para que no haya ninguna duda, incluso nos habla de una gracia que tiene multitud de formas, digamos infinitas formas, porque todas las personas somos diseñados por Dios, todos somos diferentes y Él nos ama a todos. Y la gracia se expresa a todas y cada una de las personas. Y no solamente nosotros recibimos la gracia de Dios, porque si no, no estaríamos aquí, ninguno de nosotros, ninguno sería creyente, ninguno habríamos llegado a conocer al Señor si no fuera por su amor y por su gracia. Nosotros vivimos expresando esa misma gracia a los demás. Así que cuando alguien te pregunta ¿qué eres?, dile, pues mira, yo soy carpintero, pero eso es solo mi disfraz. Yo soy un administrador de la gracia de Dios, ¿sabes? No, yo estoy trabajando en una oficina, pero eso es solo un disfraz. Un disfraz a veces suena raro. Digamos, eso es solo una manera en que las personas ven lo que soy externamente. Lo que realmente soy de un servicio secreto, administrar la gracia de Dios. Porque eso es mucho más importante y eso es el fondo de todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que, como creo que ya hablé suficiente en la introducción, vamos a ir viendo cada una de esas frases que aparece en 1 Corintios 13 y la vamos solamente a desarrollar de una manera muy sencilla. No os preocupéis porque son muchas frases, igual pensáis, además vamos a comer todos juntos, bueno, no comemos hasta las 4, no, tranquilos. Vamos con tiempo y además, como me vais a ayudar, creo que va a ser mucho mejor y todas las cosas van a ir mucho mejor. Ya empezando por el PowerPoint, vamos a ver si funciona. Si eso le das tú adelante y ya está. Hablando de la primera frase, el amor es paciente y en eso tiene que decirnos que sabe esperar. Y muchas veces nosotros queremos todas las cosas ya. Cuando amamos a alguna persona, comprendemos que podemos esperar y podemos, sobre todo, dar cariño a esa persona. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, y el versículo 34, aparece cómo el Señor nos enseñó a vivir de esa manera. El texto dice, 13:14. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. 13:14, Juan 13:14. ¿Cómo expresó el Señor esa sensación de que el amor no solamente sabe esperar, sino que sabe comprender a las demás personas? Bendecimos cuando expresamos ese amor a los demás y Él
como la única manera que ellos tenían de comprenderlo era esa, sencillamente comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y muchas veces nosotros pensamos que Él está haciendo algo pues para dar un ejemplo, en cierto modo sí, pero no nos damos cuenta que en aquel momento nunca ninguna persona de origen judío haría eso, jamás con nadie, porque era el oficio de un esclavo, y ellos no podían tener esclavos, no podían ser esclavos según la ley. Pero el Señor se humilla hasta lo más profundo, se hace esclavo por cada uno de nosotros y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Y nosotros a veces pensamos en Juan, pensamos en los discípulos que creían en Él, pero Él lavó los pies también de Pedro, que le negó, lavó los pies de Judas, que le entregó. Así que, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es la expresión de nuestro amor por los demás? ¿Cómo vamos a bendecir a los demás, tanto creyentes como no creyentes? Dándoles ese amor incondicional, ese cariño. La segunda frase nos dice, el amor no tiene envidia, es capaz de vencer los celos porque se alegra sinceramente del bien de los demás. A veces nosotros cuando pensamos, y la persona que tiene que leer ya puede acercarse y así todos ya saben cómo va, cuando nosotros pensamos en que el amor, y nos dice, no es envidioso, no somos capaces de comprender que lo que muchas veces más amistades rompe y más situaciones problemáticas aparecen en una relación, no es precisamente cuando las cosas van mal, sino cuando van bien. Por eso, cuando nosotros bendecimos a las demás personas, aprendemos a animarlos, nos alegramos con cuando les va bien. A veces parece que cuando un amigo tuyo le va bien o cuando algo bueno le ha pasado, pues como que te sientes envidioso. No, eso no viene del Señor, ¿me entendéis? A veces es fácil ayudarle cuando esa persona está sufriendo, pero cuando va bien, dices, madre mía, ¿por qué yo no podría estar en esa situación? No, la Biblia nos dice que tenemos que aprender a animarnos unos a otros, y es 1 Tesalonicenses. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos unos a otros. Eso quiere decir que si alguien se va a alegrar por las cosas que van bien, somos nosotros. La manera de bendecir a los demás es estar siempre animándoles, alentándoles. Y verdad que los amigos que siempre nos animan, que siempre nos están ayudando, tocan nuestro corazón. Y hay pocas personas que vivan así, que sean animadores. Más bien en este mundo lo que abundan son los desanimadores. Lo que abundan son las personas que si algo va a salir mal te lo van a decir 20 veces. Esto va a salir mal, esto no va a ir. Muy pocas veces las personas te animan. Y hay situaciones incluso difíciles en la vida que si no fuera por alguien que nos animó y creyó en nosotros, y me alegra que aquí tenemos varios ejemplos, porque hay personas que habéis estado en situaciones muy complicadas, y si no fuera, es así o no, por personas que creyeron en vosotros, aparte del Señor, que os animaron, que os bendijeron, creyendo, no, diciendo, no, tú vas a salir adelante, tú lo vas a hacer, Dios va a tocar tu vida. Y por eso bendecir es animar a las demás personas. Pero también nos dice que amar es ayudar a aquellos a quienes amamos para que cumplan sus sueños. Y ahora aquí encontramos lo que es la bendición, lo que nos dice la Biblia que es bendecir unos a otros, y es Efesios 4:32. Sed amables unos con los otros, sed de buen corazón y perdonados unos a otros, tal como Dios os ha perdonado a vosotros por medio de Cristo. Muchas gracias. Tal como Dios nos ha perdonado, nosotros bendecimos a los demás teniendo la misma misericordia. Y queridos hermanos, hermanas, a veces hay situaciones muy complicadas, incluso dentro de la iglesia. Y desgraciadamente en muchos lugares del mundo es una cosa que el enemigo hace porque él quiere luchar contra la iglesia. El Señor Jesús dijo que nunca ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Pero ¿qué hace el enemigo? Luchar y pelear y haciendo incluso que nosotros nos peleemos. Y si nosotros llegáramos a comprender cuál es la misericordia que yo tengo que tener por mis hermanos, la misma que el Señor tuvo conmigo. Y
Y yo os lo pido personalmente, porque sé que me equivoco muchas veces. Cuando le pidáis al Señor, Señor, ¿cuánta misericordia tengo que tener con Jaime? Él os va a contestar, la misma que yo tuve contigo. Y yo con vosotros. Porque eso es bendecir. ¿Os dais cuenta cómo al hablar de lo que es bendecir, ese capítulo que tantas veces hablamos y que nos suena de maravilla, pero al reducirlo al día a día, al bajarlo, por así decir, al día a día, aprendemos que bendecir es vivir de una manera completamente diferente. La siguiente frase, cuando dice que el amor no es orgulloso, ¿qué quiere decir esto? Que el amor no cuenta las hazañas que hace. Sabe ayudar para que, aunque nadie sepa lo que está haciendo, porque muchas veces nosotros cuando amamos y hacemos algo, enseguida lo ponemos en el periódico en primera página. Pero amar no es contar nuestras hazañas, porque la Biblia nos dice que amar y bendecir es ayudar. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué tengo que hacer para bendecir a mis hermanos, para bendecir a las personas que conozco? Sencillamente servirles, ayudarles. Y ayudarles de una manera incondicional. Y ayudarles aunque nadie lo sepa. Y guardarme incluso la arrogancia de decir, no, es que yo estoy ayudando a mucha gente. Si estás contándolo, hay algo en nuestro corazón, en mi corazón, que no está bien cuando lo estoy contando a muchas personas. Bendecir es ayudar. ¿Sabes quién lo sabe? Nuestro Padre Celestial. Y es curioso porque el mismo Señor Jesús dijo ese argumento. Cuando hacéis buenas obras, ven lo que hacéis y glorifican que buenos sois. No, eso no dice en mi Biblia, ni en la ninguna de nosotros. Dice, ven lo que hacéis y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. De una manera similar a cuando alguno de nuestros hijos, nuestras hijas, hace algo realmente impresionante y las personas dicen, oye, se parece a sus padres, se parece a su papá, a su mamá. Entonces los padres, madre mía, estamos durante 3 años levitando, o sea, andando por el aire. ¿Por qué? Porque están diciendo cosas buenas de nuestros hijos. Y cuando nosotros ayudamos a los demás, las personas glorifican a nuestro Padre Celestial. Cuando dice que el amor sabe escuchar, es no solamente saber escuchar, sino saber lo que piensan las personas a las que estás amando. Muchas veces pensamos que la comunicación tiene una sola dirección y es lo que yo digo o lo que yo pienso. Y amar es, antes que ninguna otra cosa, saber escuchar a la persona que tenemos cerca. Poner nuestro corazón en lo que nos está diciendo. Y cuando habla de bendecir, habla de cuidar. Es Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y la forma de cuidar, qué directa es la palabra de Dios, ¿verdad? Bendecir es sobrellevar la carga de las otras personas. Eso físicamente lo comprobamos muchas veces cuando alguien viene. Y a mí me encanta cuando muchas veces gente que incluso son más jóvenes, si ven a alguien, aunque no le conozcas, si a alguien mayor que está llevando hasta las bolsas de la compra al coche y está de una manera que se le ve a una persona con una carga encima. Y lo he visto muchas veces, y lo he visto en chicos y chicas creyentes y también no creyentes, pero acercarse a esa persona, yo le ayudo, le ayudo con la bolsa a llevarla al coche. Está sobrellevando una carga. Y aquí la bendición nos habla de sobrellevar cargas, a veces físicas, pero la gran mayoría de las veces espirituales. Cuando alguien está pasando un mal momento, cuando alguien está sufriendo. Cuando muchas veces no sabemos qué hacer, pero estamos al lado de las personas que están sufriendo. Estamos sobrellevando esa carga. Porque cuando el dolor es compartido, da la impresión de que se queda la mitad del dolor, que ya no es el mismo. Mientras que la alegría es diferente, cuando la alegría es compartida, hay mucha más alegría. Pero Dios nos ha hecho de esa manera, para que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros.
Y fijaos que en todos estos textos no están dirigidos a los responsables de la Iglesia, no están dirigidos a los pastores, ni a los maestros, ni a los evangelistas, ni a los que tienen un determinado don. Están dirigidos a todos. Somos todos los que bendecimos a todos. Sois vosotros los que me bendecís a mí también, los que nos ayudamos unos a otros. La siguiente frase en 1 Corintios 13 dice que el amor no hace nada equivocado. Es decir, no hace nada fuera de tiempo ni de lugar, porque a veces incluso algo bueno fuera de tiempo puede no ser tan bueno. ¿Cómo podemos comprenderlo esto? Pues cuando recordamos lo que es el fruto del Espíritu, y fijaos en cómo del amor van creciendo todos los demás racimos de ese fruto, por decirlo de una manera gráfica y de una manera natural. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es así cuando del amor, de lo que surge del carácter de Dios, porque Él es amor, y tal como nosotros vivimos en Dios, en el sentido de que Él transforma nuestra vida. Cuando recibimos al Señor Jesús, Él entra dentro de nosotros y por medio de su Espíritu va transformando nuestra vida. ¿Y sabes lo que hace? Que somos nosotros mismos, con nuestro carácter, con las características propias, pero en nosotros se ve el fruto del Espíritu de Dios. ¿Y ese fruto qué es? Comienza con el amor. Y es como un fruto que fuera, por así decir, desarrollándose poco a poco, como si fuera una escalera, que no puedes seguir adelante si no has crecido en la base. La base es el amor. Y entonces del amor, ¿qué viene? La alegría. Una persona que ama está alegre. Y entonces, de la alegría ¿qué viene? Pues viene la paz. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que está dentro de nosotros. ¿Y de la paz qué viene? La paciencia. No existe una persona paciente si no tiene paz consigo mismo, no puede tenerla con los demás. No puede tener paz si no es una persona alegre, si no es una persona que ama. ¿Me comprendéis? Y entonces, lo siguiente que dice es la amabilidad. Y a veces nosotros pensamos, Señor, ayúdame a ser amable. Y el Señor nos ayuda, pero ¿sabes cómo responde esa oración? Muy bien, pues te voy a enseñar a amar, a ser alegre, a tener paz, a ser paciente con los demás, y entonces podrás ser amable. Eso es lo que significa el amor en acción, en el sentido de bendecir a los demás. Esa amabilidad que puede no solamente transformar las vidas de los que nos rodean, sino llegar a que las personas que no conocen al Señor vean algo diferente. Prueba a hacerlo. Con cualquier persona esta semana que te atienda, que haga algo por ti, aunque sea su trabajo. Dale las gracias, sonríele y di, pues, muchas gracias, me ha encantado tu trabajo. Vas a ver que va a poner una cara rarísima porque nadie hace eso. Nadie hace eso, nadie es amable y se va a sentir bien. En cierta manera está descubriendo parte de la gracia de Dios por la bendición de nuestra vida. Y vamos muy rápido porque el tiempo se va. Cuando dice que no busca lo suyo el amor, es que no es egoísta. Y el texto es el de 1 Tesalonicenses 5:13. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Interesarse realmente en los demás. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que bendecir es saber escuchar? Pues eso significa que nosotros pongamos nuestro corazón en lo que está pasando en la vida de otras personas. Por eso la Biblia nos dice que bendecir a otras personas es interesarse también en su vida. Sigue diciéndonos en 1 Corintios 13 que la persona que ama, no habla de los demás para defender sus argumentos, no humilla con sus palabras. Cuando dice que el amor no dice nada que no debe decir. A veces tenemos razón en alguna situación. Y cuando tenemos razón podemos llegar a ser terribles. Porque queremos mantener nuestra razón y queremos que todo el mundo sepa que tenemos razón. Y entonces decimos cosas que no deberíamos decir.
Cuando amamos, incluso a veces ni necesitamos defender nuestros argumentos, no necesitamos decir nada. A mí me impresiona que cuando insultaban al Señor y cuando se burlaban de Él y cuando le escupían, incluso cuando los soldados jugaban con Él, Él no respondía una palabra. Podía hacerlo, pero no, había algo mucho más importante en su corazón, que era ganar a esas personas. Y yo siempre digo, no es 100% una ley, pero sí, para que me entendáis, ¿qué es más importante a veces en nuestra vida? ¿Ganar una discusión o ganar a una persona? Porque muchas veces queremos ganar las discusiones, pero podemos llegar a perder a las demás personas. Por eso 1 Pedro capítulo 3 y versículo 9 nos habla de algo muy importante que tiene que ver con bendecir, y es algo muy, muy práctico. 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredáis bendición. Fuimos llamados para heredar bendición, para hablar de una manera diferente. Pablo, cuando está hablando de hablar bien, nos dice no solamente que tiene que ver con bendecir a las demás personas, sino con no decir nada que pueda herirles, con no decir nada que pueda incluso herir al Señor, con no decir mentiras, con no decir medias verdades. Tiene que ver con muchas cosas. Podríamos, y de hecho alguna vez tendríamos que leer todos los textos en la palabra de Dios que tienen que ver con el sentido de hablar bien, porque eso nos ahorraría muchos problemas. Pero ¿cómo identificamos a alguien que realmente ama al Señor, que bendice a los demás? Por las cosas que dice. Porque es capaz de hablar al corazón de las demás personas y bendecirlos hablando bien, sabiendo que, tal como escuchamos en la lectura, fuimos llamados para heredar bendición, para que nosotros podamos siempre bendecir con nuestras palabras a los demás. La siguiente frase de 1 Corintios 13 nos dice que el amor no toma en cuenta el mal, y eso tiene que ver con, es incapaz de ver malas intenciones. Esto a veces incluso es peligroso, porque la persona que es mala, por decirlo de alguna manera que nos entendamos, es como si estuviera jugando contigo algún juego, y juega no solamente con las reglas buenas, sino también con las malas. Entonces te va a ganar siempre, ¿me entendéis? Porque la persona mala va a tener malas intenciones, te va a engañar. Pero si nosotros queremos bendecir a las personas, muchas veces es mejor incluso ser engañado que no ver las malas intenciones de la otra persona. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos habla cuando dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque estarás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza. Está diciendo, estás haciendo que su cabeza le arda porque no puede comprender que él te esté haciendo mal y tú sigas haciéndole bien. Eso es imposible de comprender. Y por eso, una de las maneras que tenemos de bendecir siempre es agradecer. Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. ¿Sabes? A veces cuando hablamos del primer momento en la historia de la humanidad y cuál fue la raíz del pecado, pues a veces hablamos de que el hombre fue orgulloso, el ser humano fue orgulloso, se rebelaron contra Dios. Pero la clave cuando leemos Romanos capítulo 1 es que en la base de todo eso es que no supieron agradecer al Señor. Dios les había dado todo. Un huerto, los puso en medio de un lugar impresionante, el huerto del Edén, un lugar paradisíaco, como Galicia, pero impresionante, sin tanta lluvia y tanto frío, imaginaos. Pero todo, una maravilla, Dios los puso allí. Y dice que todo árbol que había podían comer, menos uno solo. Pero ¿qué hicimos nosotros? En vez de agradecer, en vez de decir, madre mía, esto es el paraíso, todo lo que he pensado, de irme no sé cuánto tiempo al Caribe a descansar, pues toda la vida así, y en la presencia de Dios, pudiendo hablar con Él. ¿Entendéis un poco a veces mi ironía gallega? Pudiendo hablar con Él, es una vida realmente genial. Ah, pero me dijo un árbol no, pues a por ese voy. Somos así porque no somos capaces de agradecer. Te han dado miles de cosas y piensas solamente en una que no puedes tener. Solamente en una. ¿Verdad que somos así?
tenemos que aprender a agradecer. Si tenemos algo, 2, 3 cosas que Dios nos dio, que alguien nos dio, agradece esas 3, 4 cosas. No pienses en las que no tienes. Porque normalmente si no aprendemos a agradecer, no somos capaces de llegar al corazón de Dios. Y ya las últimas, vamos un poquito más rápido. 1 Corintios 13 nos habla del perdón. La persona que ama perdona y olvida lo malo, no guarda el rencor. Y ahí tiene que ver con algo que se expresa gráficamente, que es la sensación de abrazar a la otra persona. Porque es muy difícil abrazar a alguien si realmente no le has perdonado. 1 Tesalonicenses 5, 26. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Habla de una cosa muy simple, que es sencillamente darse un beso, pero dice de una manera santa. ¿Por qué? No está hablando de una manera tan espiritual que no logremos entenderlo, sino que podamos abrazar y besar a las otras personas con todo el corazón. Es decir, que no haya nada escondido, que hayamos sabido perdonar a todos. Y sea lo que sea que haya pasado, tenemos que aprender a perdonar, a regalar ese perdón a los demás y también nosotros a sentirnos perdonados. Y por eso incluso físicamente tenemos que aprender a abrazar de una manera sincera. Hace unos años, y ya vamos muy rápido, el tiempo se ha ido, hace unos años los resultados de un congreso de psiquiatría me impresionaron, porque un equipo de psiquiatras del primer mundo, gente que había tenido durante muchos años experiencia en tratar problemas con las personas y no eran creyentes. Yo leí una de las conclusiones y decían que el 80% de todos los problemas, de todas las personas que venían para estar con ellos, para pedir ayuda psiquiátrica, se resolverían si esas personas tuvieran a alguien que les escuchase y que les abrazase. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos hacer, porque somos llamados a vivir de esa manera, a bendecir a las personas. Casi solo mencionar los últimos puntos. El amor jamás se deleita en lo que es injusto. Es decir, si sabemos que algo está mal, pues sencillamente el amor no puede seguir con lo que está mal. Dice Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, como si el deseo de mi corazón es que la otra persona sea honrada más que yo. ¿Os dais cuenta que eso tiene que ver con la bendición y con el amor? Y estamos hablando de situaciones muy concretas. Dice 1 Corintios 13, después, que amar es conocer la verdad y vivir pacíficamente libre, descansando en la verdad. Y para descansar en la verdad, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? ¿Qué está pasando en nuestra mente? Filipenses 4:8 nos dice lo que tiene que haber en nuestra mente. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Muchas veces la mayor parte de los problemas que tenemos y que no podemos bendecir a los demás es porque nuestros pensamientos no son buenos. Siempre estamos pensando en cosas malas. Siempre estamos pensando en lo que va a suceder mal. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Si queremos aprender a amar y bendecir, tenemos que aprender a pensar bien en lo que merece la pena. Y ya las 3 últimas características en 1 Corintios 13, ¿os acordáis? El amor todo lo sufre. Eso quiere decir que aprende a pasar por alto las faltas de las demás personas. Y la única manera de hacer eso es poner el corazón en lo que hacemos. Y fijaos este texto, este versículo de la Biblia, porque nos habla también de uno de los secretos de la bendición. Es Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Es decir, tenemos que hacerlo porque es para Él, sea lo que sea que estamos haciendo. Incluso lo que podamos comer dentro de unos momentos todos juntos, hasta lo más sencillo, lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús.
Cuando nosotros ponemos el corazón en todas las cosas que hacemos, aprendemos a bendecir a las demás personas, porque además reconocemos que las demás personas están haciendo algo importante para nosotros. Y no pensamos que algunos tenemos más importancia que otros, no. Todo lo que hacemos, si es en el nombre del Señor Jesús, y estamos entusiasmados con Él, nos apasionamos con Él, porque sencillamente Él vivió de esa manera con nosotros, entonces estamos bendiciendo a las personas. Y cuando dice que el amor todo lo acepta, es confiar de una manera incondicional y no creer al que habla mal de lo que nosotros estamos haciendo o de lo que otros están haciendo. Y dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es apoyarse unos a otros. Claro, cuando nosotros hablamos someternos, pues suena como que estás haciendo algo en contra de la otra persona, y no, la palabra literal tiene que ver con apoyarse mutuamente, con ayudarnos unos a otros, porque amamos al Señor. Y eso es bendecir, apoyar a las otras personas, a los demás miembros del cuerpo de Cristo y a todas las personas que nos rodean. ¿Y os acordáis ya las dos últimas frases? El amor todo lo espera. ¿Y por qué lo espera? Porque tiene paciencia. El amor sabe que cualquier fracaso nunca es definitivo. Y eso lo tenemos que vivir en nuestra vida, porque vamos a fracasar muchas veces. Cuando alguien nos ama, ¿cómo lo demuestra? Sigue ayudándonos. Sabe que el fracaso no es definitivo. ¿Cómo bendecimos a los demás? Pues aceptándolos. Dice Romanos capítulo 15 y versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Para gloria de Dios, aceptarnos y recibirnos como Cristo nos recibió. Otra vez, ¿por qué Pablo y los escritores hablan siempre del ejemplo de Cristo? Para que no tengamos dudas. ¿Cómo vamos a aceptar a las otras personas? De la misma manera que el Señor nos aceptó a nosotros. Y el Señor nunca dijo nada de la apariencia de nadie. Solamente habló de la apariencia de aquellos que se creían tan importantes que su apariencia religiosa les delataba, ¿me entendéis? Pero después no, se juntó con publicanos, con personas que tenían problemas, con leprosos, con prostitutas, cualquiera. Y nunca jamás le dijo a nadie de la apariencia, porque los estaba aceptando. Y nos estaba diciendo, ¿sabes cómo bendices a la otra persona? Acéptala. Cada vez que alguien entra en este lugar o en cualquier iglesia, cualquier lugar donde las personas aman al Señor, ¿sabes cómo se sentirían realmente bendecidos? Si todos les abrazamos sinceramente, aunque no sepamos quiénes son, y los aceptamos y decimos, mira, no sé quién eres, pero Dios te ama, y yo le estoy pidiendo a Dios también el mismo amor por ti que Él tuvo por mí. Entonces las personas van a donde se habla del Señor y se sienten aceptadas. Y porque se sienten aceptadas, se sienten bendecidas. Y eso es lo que realmente hace la diferencia en nuestra vida. Y por eso dice al final que el amor lo soporta todo. Ausencia, dolor, problemas, incomprensión, amargura, desilusión, frustración, malas palabras, sufrimiento, muerte. El amor nunca deja de ser, porque el amor es eterno. ¿Y sabes por qué es eterno? Porque no estamos hablando de un amor en abstracto o hablando como muchas veces las personas dicen sobre el amor. Visteis esta mañana que el amor tiene que ver con la bendición y que Dios es amor. Si ves todas esas características, las ves en el Señor Jesús. Y la manera que Él tenía de bendecir a las personas era esa. Por eso revolucionó el mundo. ¿Y sabes lo que nos está diciendo el Señor? Pues vivid de esa manera. Cada uno con nuestras características, con como somos, como Dios nos ha hecho, porque nos ha hecho a cada uno diferente, y por eso habla de la multiforme gracia del Señor. Pero ama y bendice a los demás, porque de esa manera las personas conocerán a nuestro Padre Celestial y estaremos transformando el mundo.
Así que terminamos con un desafío, no para sentirnos mal o para decirnos, madre mía, yo no voy a poder vivir nunca así, no, porque lo que Dios te dice, sí, sabes, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Yo he puesto mi espíritu dentro de ti para que vivas de esa manera. Y no para que tengas una lista y digas, vamos a ver, ¿en qué estoy fallando hoy? O hoy que no he hecho bien. No, sencillamente para que te dejes llevar por el Espíritu de Dios y pienses en las cosas que Él está haciendo en tu vida y dejes que Él poco a poco, dejemos que Él poco a poco nos vaya transformando. Y entonces puedes pensar hace 5 años, 10 años, 15 años, o quizás los que sois más jóvenes, pues hace 1 año yo era más amable de lo que soy ahora. Hace 5 años quizás yo era una persona que aceptaba menos a las personas, que me enfadaba más rápido, no era tan alegre como ahora. ¿Me entendéis? Es un pequeño examen, no para sentirnos mal, sino para darnos cuenta que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nuestra vida. Y decirle, Señor, ayúdame a que cada día, poco a poco, porque el Señor trabaja con nosotros, y trabaja de una manera firme. Yo siempre digo en broma que Dios hace una calabaza en poquitos días, pero hace un roble y necesita 40, 50 años. Entonces a veces nosotros pensamos que queremos ser algo rápido y tener todo en cuestión de minutos. Y Dios dice, no, tranquilo, tranquila, estoy trabajando en tu vida. Va a llevar años, no tanto por mí, dice el Señor, sino porque tú lo necesitas. Y yo le doy gracias a Dios que Él esté trabajando en nuestra vida para aprender a amar de la manera que Él nos ama y a bendecir a las demás personas siempre. Amén.